El médico le dijo a Carlos que tenía el colesterol por las nubes y la glucosa descontrolada. Tenía 58 años. Tomaba 3 medicamentos distintos y seguía sin ver mejoras. Entonces, su vecino, un agrónomo jubilado, le puso un cuenco en la mano y le dijo: «Prueba esto primero». Era cebada. Lo que pasó después cambió por completo la manera en que Carlos entendía la alimentación. Y no es un caso aislado. Millones de personas mayores de 50 años llevan décadas mirando con desconfianza su analítica, ajustando medicaciones y restringiendo alimentos, sin saber que uno de los cereales más antiguos del planeta lleva en su interior un mecanismo biológico extraordinario que la ciencia moderna acaba de confirmar. Hoy vas a entender exactamente cómo funciona ese mecanismo, por qué la cebada hace lo que hace dentro de tu cuerpo y qué necesitas saber antes de empezar a usarla. Pero primero, hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre este grano y que cambia completamente cómo debes mirarlo. La cebada no es un alimento nuevo ni de moda. Es uno de los granos más antiguos que el ser humano ha cultivado, con presencia documentada en civilizaciones mediterráneas que la usaban como base energética de ejércitos y trabajadores. Durante siglos quedó relegada a la industria de la cerveza y el pienso animal, hasta que los científicos empezaron a analizar con precisión qué había dentro de ese grano aparentemente humilde. Lo que encontraron dejó sorprendidos a muchos investigadores de nutrición. La clave tiene nombre propio: betaglucanos. Y entender qué son y qué hacen dentro de ti es la parte más importante de este vídeo. Imagina que tu tracto digestivo es un pasillo por el que circula todo lo que comes. Normalmente, los azúcares simples y la glucosa corren por ese pasillo a toda velocidad. Llegan a la sangre en segundos y provocan ese pico brusco que obliga al páncreas a trabajar a toda máquina. Con el tiempo, ese estrés repetido sobre el páncreas y las arterias produce consecuencias serias. Los betaglucanos de la cebada hacen algo distinto. Cuando entran en contacto con el agua del intestino, forman un gel viscoso, casi como una capa protectora que recubre las paredes del tracto digestivo. Ese gel actúa como un filtro de velocidad. Ralentiza físicamente la absorción de glucosa. No la elimina, no interfiere de manera artificial, simplemente la dosifica. La energía llega a la sangre de forma gradual, sin el chispazo brusco, sin el bajón posterior, sin el estrés para el páncreas. Un estudio publicado en MDPI confirma que la cebada tiene uno de los índices glucémicos más bajos entre los cereales, precisamente por esta característica estructural de sus fibras. No es marketing, es bioquímica. Ahora bien, hay algo más que ese gel hace, y aquí es donde la historia se pone especialmente interesante para quienes tienen el colesterol elevado. Dentro de ese pasillo digestivo que mencionábamos, el cuerpo recicla continuamente unas sustancias llamadas ácidos biliares, que usa para procesar las grasas. En condiciones normales, esos ácidos biliares se reabsorben y regresan al hígado. El gel de betaglucanos los atrapa. Se los lleva consigo antes de que puedan reabsorberse. El hígado, para fabricar nuevos ácidos biliares de reemplazo, necesita materia prima. Y esa materia prima es precisamente el colesterol LDL que circula en sangre. El resultado es una reducción demostrada y progresiva del colesterol malo, sin que el cuerpo lo perciba como una restricción. Es una depuración silenciosa, eficiente, completamente natural. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, reconoce que consumir 3 gramos de betaglucanos de cebada al día contribuye al mantenimiento de niveles normales de colesterol en sangre. 3 gramos. Eso equivale a una porción generosa de cebada en tu comida diaria. Pero espera, porque hay un detalle que cambia todo para quienes llevan tiempo buscando una respuesta a sus analíticas. El efecto no ocurre de la noche a la mañana, pero tampoco tarda años. Los estudios más relevantes muestran resultados apreciables en el perfil lipídico, con un consumo regular de entre 4 y 8 semanas. No es una promesa de transformación milagrosa. Es una mejora gradual, constante y sostenida, que es exactamente lo que los médicos buscan cuando hablan de cambios reales en el estilo de vida. Hablemos ahora del resto de lo que lleva dentro un grano de cebada, porque los betaglucanos son la estrella, pero no actúan solos.
Por cada 100 gramos de cebada tienes entre un 9 y un 11% de proteína de buena calidad, fundamental para mantener la masa muscular en una etapa de la vida en que el cuerpo tiende a perderla. Tienes entre un 10 y un 15% de fibra dietética total, una cifra que supera con creces a la mayoría de cereales del supermercado. Tienes hidratos de carbono complejos, que representan entre el 65 y el 75% del grano, con una liberación de energía prolongada que se nota en la vitalidad del día a día. Y tienes minerales como el zinc y el magnesio, que actúan como activadores de procesos metabólicos esenciales. Comparada con el arroz blanco, la diferencia es notable. El arroz blanco refinado es energía rápida con muy poca fibra. La cebada es energía sostenida con una arquitectura nutricional completa. Como cambiar el combustible barato por uno de alta calidad, que además limpia el motor mientras el coche avanza. Pero hay algo que quizás nadie te ha contado sobre el intestino, y que conecta todo esto de forma inesperada. La fibra soluble de la cebada no solo forma el gel protector que hemos descrito, también alimenta a las bacterias beneficiosas que viven en el intestino, lo que los científicos llaman microbiota. Un intestino con una microbiota bien alimentada no solo digiere mejor, produce señales que regulan el apetito, refuerza el sistema inmune y tiene una comunicación directa con el cerebro que influye en el estado de ánimo y los niveles de energía. Cuidar el intestino con fibra prebiótica como la de la cebada es, en cierta medida, cuidar el cuerpo entero. Ahora la parte que nadie menciona cuando habla de los superalimentos, las contraindicaciones, y en este caso son importantes. La primera y más seria es el gluten. La cebada contiene gluten. Si tienes celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca diagnosticada, la cebada no es para ti. No hay vuelta de hoja. Consumirla en esa condición puede dañar la mucosa intestinal y anular todos los beneficios que hemos descrito. La segunda precaución tiene que ver con la fibra en sí. Si tu cuerpo no está acostumbrado a consumir mucha fibra y de repente introduces grandes cantidades de cebada, es muy probable que sientas hinchazón, gases o pesadez. La solución es sencilla. Incorporarla de forma gradual en las primeras semanas y asegurarte de beber agua suficiente. La fibra necesita hidratación para moverse correctamente por el intestino. Sin agua, las ventajas se convierten en incomodidad. La tercera consideración son los fitatos, sustancias naturales del grano que pueden dificultar la absorción de minerales como el hierro y el calcio si la cebada no se prepara bien. El remojo previo de varias horas, o incluso toda la noche, desactiva estos compuestos y abre la puerta a una absorción mineral mucho más completa. Este paso no es opcional si quieres sacar el máximo partido al grano. Y si estás tomando medicación para el colesterol o para la diabetes, habla con tu médico antes de hacer cambios significativos en tu alimentación. La cebada puede complementar un tratamiento médico, pero no debe sustituirlo sin supervisión. Volvamos un momento a Carlos. 4 meses después de incorporar cebada 3 o 4 veces por semana, su analítica mostró una bajada significativa en el LDL y una estabilización de la glucosa en ayunas. Su médico preguntó qué había cambiado. Carlos le explicó lo del cuenco de su vecino. El médico no se sorprendió tanto como Carlos esperaba. Conocía los estudios. Lo que le sorprendió fue que Carlos lo hubiera descubierto solo. La cebada perlada es la forma más fácil de empezar. Se puede añadir a sopas y guisos como sustituto del arroz o la pasta. Se puede usar para hacer ensaladas templadas con verduras de temporada. Se puede encontrar también en harina o en copos para incorporarla al desayuno. Busca granos bien formados, robustos, que no parezcan finos ni vacíos. La calidad del grano determina la densidad nutricional. Cuando la investigadora Lukakis y su equipo de la Universidad de Tesalia publicaron su estudio sobre la cebada en condiciones mediterráneas, uno de sus hallazgos más llamativos fue que los granos cultivados con respeto al suelo, sin arado agresivo, producen granos más densos y ricos en nutrientes. La calidad de lo que comes empieza mucho antes del plato. Hay algo poético en eso. Un alimento que durante siglos sostuvo civilizaciones enteras, que fue olvidado durante décadas, y que ahora la ciencia redescubre con datos precisos y mecanismos confirmados. No como una moda,
sino como una respuesta sólida a problemas muy reales. El colesterol alto y los picos de glucosa no son inevitables ni permanentes. Muchas veces son señales de que el cuerpo lleva tiempo sin recibir lo que necesita. A veces, lo que necesita es tan antiguo y tan sencillo como un cuenco de cebada bien preparada. La pregunta que te dejo es esta. ¿Cuántos alimentos tienen siglos de historia, una ciencia que los respalda y un precio que cabe en cualquier presupuesto? Si conoces alguno más, cuéntamelo en los comentarios. Me interesa saberlo. Gracias por quedarte hasta el final. Y ojo, porque en el próximo video hablaremos de el hígado graso, y te aseguro que no querrás perdértelo.